Bueno, entonces muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de la clase de Ciencias Naturales, ¿no? Vamos a empezar la clase de sesión de Ciencias Naturales. En noveno A, la célula eucariota. Vamos a empezar con un video. Un video. Bueno. La célula es la unidad básica y fundamental de la vida. Todos los seres vivos están formados por células. Independientemente del tipo celular del que hablemos, todas las células tienen tres estructuras en común. La primera de ellas es la membrana celular o membrana plasmática que separa a la célula del exterior. Además, todas las células contienen un citoplasma y todas ellas también contienen ADN o material genético. En la naturaleza existen dos grandes grupos o dos grandes tipos de células, las células eucariotas y las procariotas. Las células eucariotas se caracterizan por tener orgánulos y entre ellos se caracterizan por tener el núcleo, que contiene la información genética. Estas células son células más evolucionadas de organismos superiores, como animales o plantas. Por otro lado, las células procariotas son células menos evolucionadas, más simples, y en ellas el ADN no está en el núcleo, sino que está libre en el citoplasma. Estas células no tienen núcleo. Son características de organismos más sencillos, más simples y de vida unicelular, como las bacterias. ¿Qué son los orgánulos? Pues podemos decir que los orgánulos son pequeños órganos dentro de la célula, con unas funciones muy especializadas y muy concretas. Empecemos hablando del órgano central, del orgánulo central de la célula, que es el núcleo. El núcleo es el centro de mandos celular, ya que contiene el ADN o información genética. ¿Qué le dice a la célula? ¿Qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? Este ADN puede encontrarse de manera dispersa en forma de cromatina cuando la célula está en estado de reposo, y cuando la célula se va a dividir, el ADN se organiza en unas estructuras denominadas cromosomas que aseguran que los genes se repartan por igual a las dos células hijas. Además, dentro del núcleo también nos encontramos al nucleolo, que es una estructura encargada de fabricar los ribosomas. Una vez producidos, los ribosomas viajan al citoplasma a través de los poros nucleares, y estos ribosomas son estructuras muy importantes, son orgánulos muy importantes para la célula, ya que se encargan de la síntesis de proteínas. Los ribosomas pueden encontrarse libres, flotando en el citoplasma, pero normalmente suelen encontrarse adheridos al retículo endoplasmático. En este caso, hablamos de retículo endoplasmático rugoso, cuando tiene adheridos ribosomas, o de retículo endoplasmático liso, cuando no los tiene adheridos. En ambos retículos ocurre respectivamente la síntesis de proteínas y de lípidos. Cuando viajamos al interior del retículo endoplasmático vemos la síntesis de proteínas. Las proteínas son terminadas por los ribosomas y son empaquetadas en unas vesículas, unos paquetes, que hacen que viajen desde donde son producidas, desde el retículo endoplasmático rugoso, viajan hasta el siguiente orgánulo, que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de la maduración de proteínas que ocurre dentro de este orgánulo, y esta maduración consiste en que las proteínas adquieran la configuración espacial tridimensional necesaria para que puedan desempeñar su función, y además, en muchos casos, también la maduración consiste en la adición de moléculas, como por ejemplo la adición de lípidos a las proteínas o la adición de hidratos de carbono específicos que hacen que la proteína desempeñe su función. Además, las células también presentan vacuolas. Son muy características de células vegetales, que suelen presentar una gran vacuola central responsable de regular su tamaño y su volumen íntimo. También las células animales presentan vacuolas y presentan lisosomas. Los lisosomas son los aparatos digestivos de las células que se van a encargar de digerir todo el material que le sobra a la célula, el material que la célula ingiere, etc. También otro orgánulo es la mitocondria. Podemos decir que la mitocondria o mitocondrias son las centrales energéticas de la célula.
ya que en ellas ocurre el proceso de respiración celular. La respiración celular consiste en quemar nutrientes como hidratos de carbono o como lípidos para obtener energía que la célula necesita para vivir en forma de ATP. Buenas tardes, profesora. Tiene un esqueleto, un citoesqueleto, Sí, amigo, vea el video. que es el responsable de su forma y es el responsable de que los orgánulos estén en la posición correcta. Este esqueleto está formado por microfilamentos de microtúbulos y le da a las células su forma característica. En células vegetales existen dos orgánulos específicos. En primer lugar, como sabemos, las células vegetales realizan el proceso de fotosíntesis que consiste en transformar la energía luminosa de la luz en energía química. Este proceso ocurre en el interior de los cloroplastos gracias a que los cloroplastos presentan clorofila, que es el pigmento encargado de captar la energía luminosa. Además, también las células vegetales tienen una característica que es la pared vegetal, que protege a las células y le dan la forma característica. Existen estructuras que son muy características de algunos tipos celulares. Entre estas estructuras, por ejemplo, destacamos en el tracto respiratorio de los humanos, destacamos los cilios. Está revestido de unas células con cilios microscópicos que se forman para expulsar al exterior todas las partículas inhaladas en el aire con la expiración. Además, en las células bacterianas también aparecen los flagelos, que son estructuras alargadas que les permiten el movimiento en medios líquidos, como una pequeña cola. En células humanas, el flagelo solo aparece en un tipo celular, solo aparece en los espermatozoides, es el que posibilita que alcancen el óvulo para la fecundación. Por último, decir que, un resumen, las células eucariotas son células de plantas y de animales que tienen núcleo y orgánulos con membrana. Las células procariotas son características de organismos unicelulares, no tienen núcleo ni tienen orgánulos con membrana. Todas las células tienen membrana celular, citoplasma y material genético. Bueno, entonces hemos visto un inicio de un video acerca de la célula eucariota. Hemos visto entonces la diferencia entre una célula eucariota y una célula procariota. Se dan cuenta, como ya vimos en el video, la célula eucariota tiene un núcleo definido, ¿no? Y la procariota no tiene núcleo definido, tiene ese ADN que observó, el ADN que observó está suelto, ¿no? Si observan en este video se ve prácticamente la función de cada uno de los orgánulos. Si ven, si se dan cuenta, aparte del ADN. El ADN te da toda la información y luego este ADN va viajando por cada uno a formar una proteína. ¿Se dieron cuenta en el video? ¿Sí? Esta proteína va a viajar esta proteína a ciertos orgánulos para irse formando. Si se dan cuenta. Entonces ahí vimos por lo menos algunos nombres. ¿Cuál nombre vimos? Partimos de un ADN, partimos de un núcleo, luego pasamos a los ribosomas, que ahí está un nombre, ribosomas, vamos poniendo los nombres. Luego vimos a las vacuolas, ahí sucesivamente, ¿no? Ya ahorita están, gracias, ingresando los demás estudiantes, entonces empezamos ya con el conocimiento previo. Como Jeremy estaba atento, no sé qué partes tiene la célula, Jeremy, qué parte usted observó de la célula. A ver, Jeremy, dígame, coménteme. Jeremy, del video. ¿Qué parte observó de la célula, Jeremy? La procariota. Ya, escuchaste célula procariota. Es decir, que esta célula procariota no tiene núcleo definido. Estamos hablando de célula eucariota. ¿Qué más parte de las células observaste? Esas cosas que se movían por ahí. ¿Escuchaste algún nombre diferente que haya escuchado? ¿Que nunca has escuchado? Nombrecitos ahí extraños. No. No escuchaste. Muy bien, ya. No hay problema. Como esto es un inicio, vamos entonces a ver un segundo video donde vamos a
afianzar ciertos contenidos. Entonces, mijo, ¿qué parte tiene la célula? En el video por lo menos se ve una membrana, un núcleo, y hay otros nombrecitos extraños que recién lo vas a ver. Por ejemplo, el ribosoma, retículo endoplasmático, liso y rugoso, vacuola, entre otros. ¿Para qué sirve cada estructura? Cada estructura tiene una función específica que vamos a ir viendo más adelantito. Entonces, luego para la construcción del conocimiento partimos de dos cosas importantes. El video y la lectura que vamos a utilizar de la página 21 a la 23 del libro de ciencia, es el libro integrado, ¿no? Ese también he puesto el recurso aquí. Entonces ahora sí, los que están presentes, por favor, atentos al video. Para las preguntas, vamos a comentar un poquito este video, así que por favor. Hola chicos, y hoy les hablaré de la célula. ¿Se recuerdan del anterior video donde decíamos que la célula es la unidad fundamental anatómica y fisiológica del organismo? Es decir, aquella parte más pequeñita que puede hacer las funciones equivalentes al organismo, a un ser vivo. Y las células pueden compararse de manera práctica con una fábrica en la cual ocurren diversos procesos hasta obtener un producto final. En este sentido, cada parte integrante de la célula va a actuar como un departamento diferente, encargándose de funciones específicas que contribuyen a la elaboración del producto. En este video les voy a explicar los organelos de la célula eucariota. Por ejemplo, la membrana plasmática es la que regula lo que entra y sale de la célula, algo así como un departamento de recepción y despacho de una planta industrial. Ella se encarga de la comunicación con el entorno. El núcleo se puede ver como un departamento ejecutivo porque controla las actividades de la célula y determina qué productos, en este caso van a ser las proteínas, se van a fabricar. Así, todas las partes que componen la célula hasta llegar al aparato de Golgi, que puede llamarse el departamento final, porque empaca el producto y ya lo identifica para su futuro destino. Las membranas son estructuras compuestas por lípidos que están dispuestas en forma de bicapas que delimitan la célula y los organelos. Entre sus funciones está el servir como barrera entre el interior de la célula u organelo y su exterior. Al ser permeable le permite regular el transporte selectivo de sustancias o moléculas, por ejemplo la glucosa, con el medio donde se encuentra. Así como recibir y transmitir señales que permitan comunicar ambos compartimentos. Y esto lo logra gracias a encontrarse en ella diversos receptores que pueden actuar inhibiendo o estimulando las actividades. Bueno, aquí para ir comentando, tenemos una parte importante que es la membrana, ¿no? La membrana viene a ser el límite, esta parte de la célula es el límite, ¿no? Y es muy importante la membrana, porque esta va a hacer la permeabilidad selectiva. ¿Qué significa esto? La membrana plasmática o membrana celular escoge qué sustancia ingresa, ¿no? Si se puede ver, no sé, aquí se ven algunas señales, algunas cositas de varios colores. Estos son los receptores. Generalmente un receptor de la membrana es una proteína, que si se dieron cuenta en el video anterior, esta proteína se une, se conecta a una sustancia para que ingrese a la célula. ¿Sí? Estos son receptores, esta parte de aquí. Entonces lo que podemos ver simplemente, por lo menos la idea que le quede a este nivel de noveno, porque dentro de la biología se ve más profundamente, es la función de la membrana, ¿no? Que sirve de receptor, de límite, de barrera. Por favor. Gracias. Las funciones de él son delimitar el espacio llamado célula, ser barrera para
decidir qué entra y qué sale de la célula, es regulador y es transportador, por esto mismo, para decidir quién entra y quién sale. Delimita y protege a la misma y es permeable, ya que impide el libre intercambio de materiales de un lado a otro, pero al mismo tiempo proporciona el medio para comunicar un espacio con otro. Entonces, esto va a permitir el paso o transporte de solutos de un lado a otro, ya que regula el intercambio de células de sustancias entre el interior y el exterior de la célula. La célula, la membrana celular, la podemos comparar con la piel, que es la barrera que delimita al exterior con nuestro organismo. Con respecto al núcleo, podemos decir que es el organelo principal de la célula eucariota. Sus funciones principales van a ser transcribir y replicar la información genética y almacenarla también. Y va a determinar qué proteínas van a ser producidas por la célula y en el momento en que se producen. También, asimismo, internamente está compuesto por el nucleolo, que es un corpúsculo esférico con alto contenido de ARN y proteínas, que no tiene membrana que lo delimite. El núcleo puede ser comparado con el cerebro, ya que este es el órgano encargado de controlar las actividades del organismo. El aparato de Golgi es un orgánulo de tamaño medio que es el órgano encargado de que no tiene membrana que lo delimite. A ver, entonces, el núcleo viene a ser una de las partes más importantes de la célula, ¿no? Este dirige todas las funciones de cada uno de los orgánulos celulares. ¿Por qué? Porque este contiene el ADN, que son los genes, que tiene toda la información genética para formar un ser vivo, realizar sus funciones y organizar cada uno de los eventos celulares, ¿sí? Y aquí almacena la información genética, la información hereditaria. ¿Cuál es la información hereditaria? Todas las características anatómicas, fisiológicas de los antecesores, ¿no? De padre a hijo. Seguimos. Actividades del organismo. Se encuentra en las células eucariotas y está muy próximo. El aparato de Golgi es un orgánulo de tamaño medio que se encuentra en las células eucariotas y está muy próximo al núcleo. Se encarga del transporte de lípidos y proteínas en la célula. Este va a modificar, distribuir y enviar proteínas en la célula. Se localiza entre el retículo endoplasmático y la membrana y consta de 3 elementos membranosos: sacos aplanados o cisternas, grupos de túbulos y vesículas. El aparato de Golgi lo podemos comparar con el aparato digestivo, ya que procesa los nutrientes de la célula y los transporta. El aparato de Golgi, como ustedes observan aquí, son sáculos aplanados. Como dijo aquí, prácticamente la función de todos los órganos celulares es en base a la proteína. Entonces, esta proteína que ya está codificada desde el núcleo, ha llegado aquí para empaquetarla, organizarla y distribuirla a todos los órganos celulares. Entonces, prácticamente la base de la vida es en base de la proteína. Seguimos, ese es el aparato de Golgi. Por eso pasamos de una membrana que hizo pasar la sustancia, luego el núcleo que dio la información y el aparato de Golgi que empaquetó lo que ya está formado, ¿no? La proteína que ya se ha formado. Aquí podemos ver una imagen del aparato de Golgi, que es una estructura polarizada, tiene un lado cis por donde entran las moléculas mediante vesículas provenientes del retículo endoplasmático, cisterna intermedia donde se procesan dichas moléculas y el lado trans donde se reparten a otros compartimentos. Las moléculas van a viajar de una cisterna a otra mediante vesículas y durante este viaje se van procesando. Las proteínas procedentes del retículo endoplasmático, al pasar por el aparato de Golgi, son modificadas y marcadas para su destino. También se encarga el aparato de Golgi de los fenómenos de glicosilación, donde se añaden y modifican glúcidos
produciendo glucosaminoglicanos, por ejemplo, como la heparina, el condroitilsulfato, entre otros. Y también se encarga de la síntesis de un tipo de lípido de membrana, la esfingomielina. Entre las glicoproteínas y proteoglicanos que se obtienen, se puede decir que son importantes o intervienen en el reconocimiento de lo propio y lo no propio por las células, como los antígenos A, B, O, en la adhesión célula-célula, en protección frente a la degradación proteica, en el marcaje de las proteínas que van dirigidas a la superficie de la membrana, a otros organelos como el lisosoma o el espacio extracelular mediante secreción. En el aparato de Golgi también se generan los glicolípidos, que también son importantes componentes de las membranas celulares. Otra modificación que les ocurre es que a veces a las proteínas que atraviesan el aparato de Golgi se fosforilan, sobre todo por residuos de serina o tronina en su fragmento citoplasmático. Y es bien conocido este efecto de la fosforilación. Con respecto al retículo endoplasmático, tenemos que se divide en dos. Vamos a tener el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, el retículo endoplasmático va a consistir en membranas dispuestas en forma de sacos aplanados y túbulos que van a estar interconectados entre sí, como lo vemos en esta imagen. Sus membranas se continúan con la envuelta nuclear y se pueden extender hacia las proximidades de la membrana plasmática y llegan a representar más de la mitad de las membranas de una célula. Sus membranas son delgaditas y comparado con los otros compartimentos celulares. Posee dos dominios morfológicos y funcionales, el rugoso, cisternas aplanadas con ribosomas asociados a sus membranas, y el liso, que son los túbulos. Entonces, por ejemplo, el retículo endoplasmático liso carece de ribosomas, que esa es su característica principal y su diferencia entre el rugoso, y presenta unas membranas organizadas formando túbulos curvados e irregulares. En este retículo se sintetizan numerosos lípidos de membrana. Es un centro metabólico de detoxificación, almacén de calcio, entre otros. Y abundante en células con funciones en el metabolismo de grasas, detoxificación y almacén de calcio. El retículo endoplasmático rugoso presenta membranas formando cisternas aplanadas y a veces también túbulos más o menos rectos y con numerosos ribosomas asociados, que esa es su característica diferencial entre el liso, principalmente. La membrana externa de la envuelta nuclear puede ser considerada como parte del retículo endoplasmático rugoso debido a que es una continuación física de él. Y también se pueden observar ribosomas asociados a ella. Este retículo endoplasmático sintetiza proteínas para su secreción o para formar parte de otros compartimentos membranosos que participan en la ruta vesicular. El retículo endoplasmático lo podemos comparar con las venas y arterias, que son encargadas del transporte de los nutrientes. Bueno, entonces vemos dos tipos de retículos, el liso y el rugoso. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes observan estos puntos amarillos, este es del rugoso. El rugoso tiene las ribosomas, el rugoso tiene ribosomas, que son estos puntos amarillos. Y por tener ribosomas, los ribosomas forman proteínas, entonces el retículo endoplasmático rugoso sirve para continuar con la elaboración de proteínas. En cambio, el liso se elabora sustancias de grasa, ¿no? Ahí tenemos la diferencia. Y está diciendo que aquí lo compara en una analogía con las venas y arterias, porque estos retículos lo que hacen es distribuir las sustancias nutritivas, que tenemos dos, ¿no? Las proteínas que elaboran los ribosomas, y también el retículo endoplasmático liso sintetiza o elabora grasas, ¿no? Eso que está comparando aquí en el video. Con respecto a los ribosomas, tenemos que son estructuras que se encuentran asociadas al retículo endoplasmático rugoso. Son globulares y químicamente están formadas por proteínas asociadas al ARN ribosómico procedente del nucleolo. Se pueden encontrar tanto libres como adheridos a la membrana del retículo endoplasmático. Su estructura es sencilla, presentando dos unidades, una mayor y otra que es más pequeña, y su función es leer el ARN mensajero con las órdenes de ensamblar los aminoácidos que formarán las futuras proteínas. Vean, observen, ¿no?
Este es el ribosoma. El ribosoma, ¿qué hace? Una elaboración de proteínas, pero ¿cómo lo elabora? En primer lugar, nosotros tenemos que saber que una proteína está compuesto de una subunidad que se llama aminoácidos. Ya. Entonces, ¿qué hace este ribosoma? Manda aquí envía, ¿no? Toda esta zona lo envía. Este es un ARN mensajero, ¿sí? ¿Qué es el ARN mensajero? Este es un ácido nucleico, un ácido del núcleo. Este ácido lo que está haciendo es copia la cadena de secuencias del ADN. ¿Se acuerdan del ADN? El que tenía toda la información. Entonces, esta información del ADN, ¿quién lo copia? El ARN mensajero. ¿Para qué? Para que lo lleva aquí en esta parte para formar el aminoácido. ¿Y para qué formar el aminoácido? Para formar esa proteína. Y esa proteína determinada es la que va a ejercer para realizar cualquier función, tanto de los orgánulos como la función biológica, función química, cualquier tipo de funciones que realiza un ser vivo. Aquí está el mensaje. Lo manda el ADN, lo copia el ARN mensajero y lo traduce. ¿Quién lo traduce? El ribosoma en aminoácidos para formar una proteína. Aquí está la base de la vida, la base de un ser vivo, la base de toda la vida. Aquí está, en este proceso. Este proceso se llama síntesis de proteínas. Esta es la base de la vida, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos la pandemia, el virus lo que hacía es directamente, aquí lo venía a contaminar, ¿no? Ese ARN del virus venía y contaminaba este ADN de aquí. Lo contaminaba, este ADN, el ADN. ¿Ya? Este ADN lo contaminaba. Y luego esto lo que producía era réplica del ARN del virus para formar varios virus y destruir la célula, ¿no? Entonces, ¿qué hacía este? Por eso es que es tan peligroso los virus, porque ataca directamente a la información de nosotros, ataca directamente a esta parte, lo ataca directamente, ¿no? Entonces aprovecha a este para replicarse, para traducir varios ARN mensajeros y producir bastantes virus, ¿no? Esa es la idea. Entonces, muchas veces las vacunas actuales lo que están haciendo las investigaciones es destruir el receptor. En antes vimos la membrana celular, un ratito. En antes vimos la membrana celular, y en la membrana celular hay receptores de proteínas. Entonces, algunos científicos lo que están descubriendo es cortar ese receptor que conecta al virus, detener esa parte de ahí, ¿ya? En esa parte de ahí que están investigando. Si obtienen la proteína adecuada que bloquea el receptor que conecta el ARN del virus, no ingresa a la célula y automáticamente se autodestruye y no llega a destruir la célula, ¿no? Todo esto es muy importante de las partes de la célula y de los órganos celulares. Entonces, la base de la vida es el ADN, que se traduce en ARN mensajero y luego se traduce en aminoácidos que forman la proteína. Aquí está la base de la vida. Este organelo lo podemos extrapolar al hígado, que es capaz de esta función en el organismo. Vean, aquí está. ¿Por qué traduce al hígado? Porque el hígado viene a ser la parte, la base de la industria biológica, ¿no? Todo proceso, toda alimentación, toda sustancia que ingresa a nosotros va a pasar por el hígado. Este es el que va a distribuir. Por eso que muchas veces cuando nosotros ingerimos demasiadas sustancias, demasiada medicina, demasiado alcohol, lo que se destruye principalmente es el hígado, porque este es el que soporta, el que traduce, el que viene a transformar las sustancias para poderlas distribuir. Tenemos otro organelo que son los lisosomas. Los lisosomas son encargados de
eliminar sustancias. Sus funciones principales están en participar en los procesos de endocitosis y regular los procesos de secreción celular. Bueno, el tiempo ya vemos, aquí el Zoom tiene un tiempo determinado, pero podemos decir que el lisosoma viene a ser el que coge la sustancia y la elimina, ¿no? Viene a formar, podemos relacionar como un aparato excretor, el que elimina sustancia, ¿no? Esto hace el lisosoma. Atrapa la sustancia, la ingiere y la elimina. Es el que limpia la célula. Los lisosomas los podemos comparar con los riñones. Ahí está la comparación de los riñones, ¿no? Porque los riñones lo que hace, filtra la sangre y saca los desechos y los elimina, ¿no? Entonces el lisosoma es igual. Encargado de expulsarlo, forman una unión y forman el centrosoma. Entonces, los centriolos van a ser una formación cilíndrica que está constituida por 9 tripletes de microtúbulos periféricos que van a estar unidos entre sí. Ya, directo. Este centriolo y centrosoma, ¿por qué lo nombra aquí? Porque forma parte de lo más importante. ¿Qué forma parte importante? De la reproducción de la célula. Más adelante, en algún momento, dentro de la ciencia natural o dentro de la biología, vamos a ver que se llama mitosis, que viene a ser la reproducción de la célula. Las células de nuestro cuerpo se reproducen constantemente, pero así mismo se mueren constantemente, ¿no? Se renovan constantemente. Y es una multiplicación celular que se llama mitosis. Y dentro de los centrosomas, viene a formar parte de ese proceso, ¿no? Que más adelante dentro de la biología se verá eso, ¿no? Vale, y el centrosoma. Ya, vamos avanzando un poquito. Y en la división celular. Ya, ahí está. Si lo comparamos con un órgano de nuestro cuerpo, podría ser el aparato reproductor. Ya, entonces, aquí vamos directamente, entonces la analogía con el cuerpo general sería la reproducción. ¿Por qué? Porque el aparato reproductor origina un nuevo ser. Y el centriolo, el centrosoma, origina una nueva célula, ¿no? Ahí vamos avanzando porque después tiempo se nos queda poco, ¿no? Entonces aquí, ya que nos quedaría, mitocondria. La mitocondria. La mitocondria. Que puede ser preferentemente cilíndrico. Miren, la mitocondria es también una parte importante de la célula porque va a producir la energía de la célula. Algún momento vamos a ver una de las moléculas de energía, tienen el nombre de ATP, vamos a ver dentro de la biología más adelante, adenosin trifosfato. Estas moléculas, estas monedas energéticas, las produce la mitocondria. Eso es un proceso, ¿no? Que luego lo veremos más adelante en la biología. Muy alargado, son su función, una membrana externa, adicionalmente, el órgano de nuestro cuerpo serían los pulmones, que son capaces de la respiración, proveyéndonos de oxígeno para realizar nuestras funciones. Bueno, y terminando este video, ¿no? La mitocondria, ¿por qué lo relaciona con los pulmones? Todos sabemos que la función de los pulmones es absorber el oxígeno y botar el CO2, ¿no? Pero este oxígeno, para que lo sepan, porque es muy importante, porque este oxígeno va a producir una reacción química donde se mezcla, se combina con los nutrientes aquí en esta mitocondria y nos da las moléculas de energía. Entonces, cuando el oxígeno no ingresa a nuestro organismo, no produce la energía que necesitamos y ya sabemos que dejamos de existir, ¿no? Es por eso lo muy importante del oxígeno, junto con las sustancias nutritivas que están ya aquí, ya las tenemos en nuestro organismo, las 24 horas, cada minuto, cada segundo, para hacer este proceso dentro de la mitocondria, ¿no? Vean que cada uno de los órganos celulares son importantes para conservar la vida, ¿no? Muy bien. Entonces ya que nos queda muy poco tiempo ya de esto de aquí, ¿no? Entonces vamos avanzando y concluyendo. Entonces en la construcción del conocimiento, usted tiene que elaborar un organizador gráfico, ¿no? En este organizador, ¿qué es lo que necesito? Colocas el tema, ¿no? Luego el tema colocas los subtemas. Los subtemas son los órganos celulares que ya hemos visto, ¿no?
más o menos de la membrana celular, núcleo, ahí vimos el ribosoma, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, ahí vimos el mitocondria, el lisosoma, centrosoma, entre otros, ¿no? Vas colocando el tema, para qué sirve y realiza un dibujo, ¿no? Luego en la aplicación, ¿por qué son importantes los orgánulos celulares para las células de los seres vivos? Me parece que con la explicación que yo he comentado junto con los videos, ustedes ya deben sacar por qué son importantes los orgánulos celulares. Cada uno de los orgánulos celulares lo que va a hacer es la mantención de la vida. Porque produce, en primer lugar, nosotros podemos comentar que produce las proteínas necesarias para realizar cada una de las funciones biológicas, fisiológicas, químicas de nuestras células, que las hacemos las 24 horas. ¿Sí? Cada segundo nuestro organismo está haciendo funciones bioquímicas se denominan. Entonces, ¿gracias a qué? Gracias a estos orgánulos celulares que producen las sustancias, que junto con los nutrientes que ingresan en nuestros alimentos, el oxígeno, todo eso hay una combinación química para producir la energía necesaria para vivir, ¿no? Ahí está la respuesta para su aplicación de conocimiento. ¿Por qué es importante conocer cada uno de los orgánulos celulares? ¿Para qué? Para poder ayudar de una u otra manera nosotros, como seres humanos, a seguir sobreviviendo. Entonces tenemos que ver cómo nosotros ayudar a que estas funciones se hagan de la mayor forma correcta, ¿no? Tanto para nosotros avanzar, porque cada uno de nosotros queremos avanzar en el tiempo, estar bien cada uno de nuestras células, avanzando los momentos, pero nosotros sabemos que cada los procesos se dan de acuerdo a los años, hay varios procesos, ¿no? Cuando usted está en la infancia, los procesos de asimilación son, a ver, hay procesos de asimilación y desasimilación, ¿no? Hay un proceso donde usted absorbe nutrientes y también tiene que desgastar los nutrientes. En la infancia está un proceso donde usted puede aumentar esa asimilación, ¿no? Asimila bastante. Está un poco así desequilibrado, está recién empezando a crecer, recién empezando a asimilar. Luego cuando va a otra etapa, de una etapa intermedia, donde está igualado todo, ¿no? Lo que igual que asimila, igual absorbe, hay un equilibrio constante entre lo que asimila y desgasta de energía. ¿Sí? Pero luego cuando nosotros pasamos de cierta edad, de los 65 años, hay un desfase, una caída un poco, ¿no? De acuerdo a la biología. ¿Cuál es la caída? En donde, ¿qué pasa? Que desgastas más de lo que asimilas. Entonces ahí tienes que tener ayuda de ciertos suplementos, ciertas sustancias de ejercicio para poder equiparar todas estas funciones que acabamos de ver, ¿no? Todo esto es la base de la vida, la base de un trío y la base de la supervivencia de la vida, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es muy importante esta clase, porque si nosotros conocemos el funcionamiento correcto de los órganos celulares, nosotros podríamos superar o luchar contra nuestros placeres de degustar ciertas sustancias que nosotros sabemos que ya conocemos la ciencia que nos hace daño, pero producen cierto bienestar. Entonces ahí está el problema. Entonces ustedes, cada uno de nosotros podemos ayudar en ese sentido. En su etapa que está en crecimiento, usted sí puede alimentarse con bastante proteínas, carbohidratos y grasa, porque ustedes están en constante ejercicio, ¿no? En constante crecimiento, están en constante actividad. A pesar que la pandemia igual en la casa, pero igual estar saltando, molestando y todo eso, ¿no? Entonces es importante en su etapa, ¿no? Una buena alimentación. Porque toda esta alimentación depende cuando ya lleguemos a una tercera edad, cuando ya proyectemos a una adultez tercera edad, toda la buena alimentación que lo ha hecho durante la infancia y la adolescencia va a reflejarse, ¿no? Si tiene una buena alimentación en la infancia y la adolescencia, correcta alimentación, ejercicio y buena vida, va a reflejarse en una buena vida que va a tener después de la tercera edad, no va a tener tantas enfermedades, ¿no? Va a ser una persona que tiene un desgaste normal de las células, pero va a estar bien fisiológicamente, va a estar bien mentalmente,
ya un desgaste ya de estructura se va a dar. Pero poco a poco se irá menorando de acuerdo a su alimentación de ahorita, de su edad. Así que por favor, entonces haga todo ese comentario que he hecho, hágalo en la aplicación de conocimientos, ¿no? Ya estamos terminando, vamos a dejar de grabar, ¿no? Muchas gracias de la grabación. Déjenme sacar de aquí. Bueno, ahora sí, entonces muchachos, para la foto, ya tenemos la foto. Por favor, vamos por favor.